El silencio que suele cubrir la noche en la Casa Rosada se sentía mucho más denso después de una jornada tan desgastante como la que acababan de vivir. El box rojo había dejado su huella, tanto física como emocional, en cada uno de los integrantes de Omega. Habían ganado, sí, pero el triunfo venía cargado de decisiones difíciles, de conversaciones que nadie quería tener y de responsabilidades que pesaban sobre los hombros de quienes, por poder, debían determinar el rumbo de la competencia y quizás también el destino de sus propios aliados. Entre todos, la tensión parecía colocarse con especial fuerza entre Katiuska y Zambrano, no por conflicto, sino por la mezcla inexplicable de apoyo, cuidado y una química que a veces amenazaba con desbordarse más allá de lo que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Zambrano seguía sintiendo el impacto que recibió en el box rojo. El golpe en su hombro y costilla todavía ardía con cada movimiento brusco. Aunque trataba de disimular, no podía engañar a alguien tan observadora como Katiuska. Ella lo había visto esforzarse más allá del dolor para asegurar el triunfo del equipo y, aunque él insistía en que no era nada, ella sabía que la lesión podía complicar todo. Portar el chaleco significaba estar a un paso de la sentencia. Si el dolor empeoraba, ni siquiera tendría la opción de luchar. Ella, como capitana, no podía hacer nada para cambiar eso. Las reglas eran las reglas. Pero, a nivel personal, le preocupaba que él quedara fuera por un infortunio cuando había demostrado tantas veces, incluso en apenas semanas de convivencia, que era un competidor digno, entregado y lleno de una fuerza que no siempre radicaba en los músculos. Aun con el cansancio evidente, Katiuska se acercó hasta donde él descansaba, apoyado en uno de los sillones de la casa, tratando de aliviar un poco la presión sobre su torso. Ella llevaba una actitud casi juguetona, una que a veces usaba para ocultar lo nerviosa que podía sentirse al estar demasiado cerca de él. Sin pedir permiso, se acomodó a su lado y con naturalidad, como si fuera lo más común del mundo, colocó su pierna encima de la de él. No lo hizo de manera brusca o llamativa, fue un gesto espontáneo, pero cargado de intención. La distancia entre sus cuerpos se redujo en segundos, y las miradas terminaron por sellar esa cercanía que ambos parecían buscar y temer al mismo tiempo. Zambrano la miró sorprendido, pero también divertido. No sabía si sentirse intimidado o afortunado por la confianza que ella le demostraba. «Eres peligrosa», dijo en tono ligero, aunque todos los que hubieran presenciado la escena habrían jurado que detrás de esas palabras había mucho más de lo que pretendía admitir. Ella rió, esa risa corta pero intensa que la caracterizaba cuando no sabía bien qué decir o cómo reaccionar ante algo que, en el fondo, sí le afectaba. Él le sostuvo la mirada unos segundos más de lo necesario, como queriendo descifrar si ella era consciente de lo que generaba en los demás, y en él especialmente. El triunfo de Omega había traído consigo un ambiente de celebración. Habían logrado mantenerse fuertes y unidos pese a las dificultades, y ahora tenían el poder de decidir el futuro de otro integrante masculino. El apellido del sentenciado empezaba a tomar forma entre murmullos y evaluaciones estratégicas, aunque Katiuska sabía que no era ella quien debía cargar sola con esa decisión. Por eso habló con Zambrano, porque aunque él fuera quien portaba el chaleco, su opinión importaba y mucho. Tras evaluar posibilidades, coincidieron en que uno de los que podían caer en sentencia era Gio. Sobre Potro, por ejemplo, Zambrano fue muy firme, él merece seguir en la competencia. Su convicción en esa frase demostró que, incluso bajo presión, no estaba dispuesto a jugar sucio o dejar que la competitividad le nublara los principios. Las palabras quedaron flotando en el aire, acompañadas por un silencio que no incomodaba. Era un silencio que daba espacio a respirar, a observar, a sentir. Ella aprovechó ese instante para decirle que todo iba a salir bien, aunque ni siquiera ella estuviera convencida del todo. La ironía salió entonces a flote en medio de risas nerviosas. «Yo quiero estar lejos de ti», bromeó Katiuska, como si esa fuera una opción real. Él replicó con la misma chispa: «Me hubieras dejado allá en Gamma, todavía estaríamos peleando». La idea de un presente alternativo, con ellos en equipos distintos, se volvió un pequeño juego cómplice entre ambos. Porque sí, era cierto que antes se soportaban muy poco, o eso decían todos. Pero las cosas habían cambiado con una rapidez que ninguno esperaba. Ella, siempre directa, siempre dispuesta a decir lo que piensa, lo halagó sin rodeos: «Eres buen competidor, pero todavía no estás al 100%. Zambrano sonrió ante el cumplido adornado de verdad y observación táctica. Si alguien podía empujarlo a ser mejor, ese alguien era ella. Pero también se preguntaba si tanta exigencia era únicamente por el rol de capitanía o si había algo más. Cuando Mafe llegó para entregar el premio por la victoria, todo el equipo rememoró un dato que siempre generaba risas y sorpresas: Katiuska y Zambrano, antes, se odiaban. O al menos eso creían. Porque tal vez, en realidad,
ese rechazo inicial solo era la manifestación más torpe de una atracción que ninguno entendió al principio. Ahora, esa dupla rara, como algunos los llamaban, se había convertido en una de las conexiones más fuertes dentro del desafío. Mafe, entre comentarios y risas, hizo notar la cercanía entre ambos. Zambrano aprovechó el momento para aclarar que Katiuska tenía pareja. Ella se rió, algo apenada, e insistió en que lo suyo con él era amistad, compañerismo, química de equipo. Química, sí, porque la palabra parecía inevitable. Mientras la noche avanzaba, el cansancio comenzó a vencerlos. Uno a uno, los integrantes de Omega se fueron dispersando hacia las habitaciones. Katiuska y Zambrano también decidieron acostarse, aunque no dejaron de hablar, casi susurrando, como si temieran que alguien escuchara y quisiera romper esa burbuja hecha a la medida de ambos. La luz tenue del sitio donde se encontraban le daba a la escena un aire íntimo que podía alimentar cualquier sospecha. El roce de sus piernas, el cruce de miradas, la distancia reducida al mínimo, parecía una escena construida por un guionista del romance más sutil, pero era la realidad, una que se estaba escribiendo sola frente a las cámaras y los ojos de millones de espectadores. Lo que pocos sabían era que Zambrano cargaba consigo heridas más profundas que aquellas que dolían tras la prueba del box rojo. En una conversación anterior, específicamente en el capítulo 69, él había revelado algo que pocos deportistas de alto nivel se animan a compartir: su vida amorosa también había sido un terreno de lucha. Confesó haber estado casado por 3 años, un matrimonio que terminó dejándolo con una mezcla de nostalgia y desilusión. «Me dio duro», dijo en aquel episodio, con una honestidad que le hizo bajar la guardia por completo. «Yo le di todo. Quedamos bien, como amigos. Después nos dimos cuenta de que fallamos los dos, no tuvimos fuerza ni valentía de luchar. Cuando tengo una relación soy full centrado, para mi relación, para mi hogar, para mi casa». Sus palabras revelaban un hombre que, aunque se ve fuerte, disciplinado y competitivo, también había conocido la vulnerabilidad del corazón roto. Tina, astuta como siempre, había aprovechado ese momento para preguntarle si aún tenía sentimientos por esa persona. Isa, el nombre que quizá aún le hacía un pequeño nudo en la garganta. Él respondió con una sinceridad titubeante: «No sé, no quedamos en nada». Una respuesta que, aunque breve, escondía una historia larga de renuncias y recuerdos no resueltos. Katiuska sabía parte de ese pasado. Lo había escuchado directamente de él, y aunque trataba de no involucrarse emocionalmente, era imposible no mirar a Zambrano con un poco más de ternura tras conocer ese aspecto tan íntimo de su vida. En el desafío, todos llegaban a competir, pero también inevitablemente terminaban mostrando partes de sí que fuera del programa guardaban bajo llave. La conversación nocturna siguió germinando en un terreno donde la confianza ya estaba sembrada. Katiuska se permitió hablar de la responsabilidad de ser capitana, del peso que implica tomar decisiones que pueden afectar a los demás. A ella no le temblaba la voz para enfrentar pruebas físicas, pero cuando se trataba de sentenciar o castigar a un compañero, la carga podía ser aún más pesada. Zambrano la escuchó con atención, reconociendo en cada palabra el fuerte compromiso que ella sentía. Él, acostumbrado a liderar en competencias deportivas, entendía perfectamente lo que era cargar con el deber y la culpa en partes desiguales. En un momento, sus piernas se movieron de nuevo y la pierna de ella volvió a tocar la de él. Katiuska no la retiró, Zambrano tampoco. Todo se sintió natural, aunque ninguno se atrevía a preguntarse qué significaba esa naturalidad. Por unos segundos, se quedaron en silencio, solo respirando, simplemente dejando que la proximidad hablara por ellos. Podía sentirse el sonido suave de la respiración de ambos entremezclada con los ruidos sutiles de la noche en la Casa Rosada. Todo parecía indicar que el cansancio los había llevado a una sinceridad que solo aparece cuando el día ya gastó todas las máscaras. Zambrano giró un poco su cabeza para ver mejor el rostro de ella. Los ojos de Katiuska brillaban con la determinación de siempre, pero también con una chispa difícil de describir, una que lo invitaba a quedarse ahí, a seguir compartiendo ese momento, aunque no tuvieran permiso para más. Ella se mordió el labio, un gesto que delató cierta timidez. Él no dijo nada, pero la sonrisa que dibujó su boca lo delató por completo. Lo que ambos tenían era una complicidad que había nacido casi por accidente y que crecía cada día entre bromas, miradas y desafíos superados en conjunto. Nadie puede fingir tanto tiempo un rechazo si en el fondo lo que existe es una conexión inevitable. Y eso lo sabían, aunque lo disfrazaran de chiste cada vez que alguien mencionaba el tema. Porque sí, ella tenía pareja afuera, y sí, él había salido de una relación compleja. Pero también era verdad que el desafío cambia cosas, mueve emociones dormidas y despierta sensaciones que no siempre tienen explicación lógica.
El paso de los minutos se convirtió en un territorio que parecía avanzar lento, como si el tiempo también quisiera contemplar la escena sin interrumpirla. Katiuska, todavía con su pierna encima de la de él, movió ligeramente su cuerpo acercándose un poco más. Él sintió el calor de su piel tan cerca que la respiración se le hizo más corta. La tentación de decir algo que pudiera cambiarlo todo era real, y estuvo en la punta de la lengua de ambos en más de un instante. Pero las palabras nunca llegaron. Al menos, no las que podrían haber cruzado una línea invisible. En su lugar, vinieron más susurros sobre estrategias futuras, temores compartidos, pequeñas burlas afectuosas y una confianza que se fortalecía con cada palabra dicha y con las que se quedaban en silencio. Cada cosa que él decía parecía calmarla un poco, y cada gesto de ella parecía darle fuerzas a él para seguir luchando incluso con el dolor que amenazaba con dejarlo fuera. Así, entre risas suaves, miradas que duraban más que los silencios, y una cercanía que se volvió imposible de ignorar, la noche siguió avanzando hasta quedar apenas unas palabras por decir. Palabras llenas de esperanza contenida, como un pacto silencioso de apoyo mutuo. Era como si los dos entendieran que, aunque no podían controlar lo que vendría en el juego, mientras estuvieran juntos, en el mismo equipo, nada estaba completamente perdido. El frío de la madrugada comenzó a invadir los rincones de la habitación, pero ellos apenas lo sintieron. Lo que los cubría no era una cobija, sino ese lazo que crecía sin permiso. Finalmente, y casi sin darse cuenta, se quedaron abrazados por ese instante mínimo que ninguno intentó romper. No importaba si al día siguiente todo volvía a la normalidad, si los comentarios de los demás volverían a incomodarlos, o si la distancia emocional que a veces imponían regresaba como un escudo. Ese fragmento de noche había sido suyo, genuino y sin cámaras que pudieran capturar más allá de lo evidente. En el silencio posterior, ambos cerraron los ojos casi al mismo tiempo, sintiendo que, de alguna manera, estaban donde querían estar. El sueño llegó como un aliado que prometía un pequeño descanso antes de que la competencia volviera a exigirlos. Y aunque la mañana traería nuevas decisiones, más retos y más presión, algo había cambiado sin que nadie lo tuviera que decir en voz alta. Quizás fue esa pierna encima de la otra, o esa risa nerviosa, o esa confesión a medias que solo se entiende cuando dos personas se miran demasiado cerca. Zambrano sintió el latir de su corazón más tranquilo que horas antes. Por primera vez en mucho tiempo se permitió confiar en que no tenía que cargar solo con lo que venía. Katiuska, por su parte, se acurrucó apenas un poco sin soltar la cercanía que habían construido. Confiar no era fácil para ninguno de los dos, pero esa noche habían descubierto que juntos podían hacerlo un poco mejor. Y así, sin más palabras, se quedaron dormidos entre susurros no dichos, con el futuro de la competencia pendiendo de un hilo, pero también con la certeza de que, pase lo que pase, habían encontrado en el otro un refugio inesperado en medio del juego más exigente de sus vidas. Si te gusta el desafío siglo XXI, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte ningún avance de tu equipo favorito. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Hay romance en Omega?